Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa favorito de los días sábados, Momento Literario. Este programa viene gracias a Radio Son de los Andes y gracias al Club de Lectura Juliac. Les habla su anfitrión en esta ocasión, de Nilsson, y hoy nos acompaña Jaime, el presidente del Club de Lectura. Freddy, sí. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Freddy? Hay compañeros de nombres. Buenas tardes con todos los radio oyentes. Y sí, ¿no? Hoy día, primero vamos a saludar a todos. Y hoy día vamos a hablar de un libro interesante, ¿no? De un autor también muy interesante, Stefan Zweig. Bueno, listo para conversar sobre el tema y también su vida del autor, ¿no? Así es, esta obra maestra del aclamado autor austriaco nos sumerge en una historia profunda y emotiva que revela la intensidad del amor no correspondido, quizás hasta un amor obsesivo, y que es el libro de Cartas de una desconocida, que es una novela muy corta, pero que está cargada de muchos matices sentimentales, emocionantes, en los que nos va a contar sobre la historia de una mujer que desde el anonimato escribe una carta al hombre que ha amado toda su vida sin que él siquiera se haya percatado de su existencia. Pero antes de adentrarnos en los detalles de esta fascinante obra, vamos a hablar un poco sobre la vida de Stefan Zweig, que nació en Viena en el año de 1881, ¿no? ¿Qué tal, Freddy? Cuéntanos un poco más sobre Stefan Zweig. Bueno, Stefan Zweig tuvo una vida un poco complicada, ¿no? Participó en la Primera Guerra, fue uno de los, creo, escritores muy influyentes en ese periodo. Y comenzando con su juventud, como dijiste, Stefan Zweig nació en Viena, ¿no? Una familia de seno de familia judía. Su padre era un fabricante textil, ¿no? Y su madre era de una familia de banqueros, ¿no? De judíos. Ya en su adolescencia, Stefan Zweig ya escribía, ¿no? Poemas, artículos en algunas revistas, y mantuvo, ¿no? Una correspondencia de importancia, ¿no? En las figuras literarias de esa época. También empezó una época de colección de manuscritos, ¿no? En donde consiguió algunas de obras, ¿no? Como de Beethoven y posteriormente de otros escritos de otros autores, ¿no? Tanto de la música como de literatura. Estudió filosofía en la Universidad de Viena y obtuvo un doctorado en el año de 1904, ¿no? Durante ese periodo de sus estudios publicó un libro de poesía, como varios en el periódico, ¿no? Tanto en el periódico prestigioso que era esa época de Viena, el Neue Freie Presse, no sé si pronuncie bien. Sí. Ya. Y un punto, creo que culminante de Stefan Zweig fue sus viajes, ¿no? Sus viajes donde viajó gran parte de países europeos. Y donde en esos viajes conoció a varios intelectuales de la época, ¿no? Autores. Viajó a Berlín, París, Bruselas, incluso Inglaterra, y muchos más países europeos, y durante todo ese proceso conoció a poetas, escritores, ¿no? Y también fue muy amigo cercano de Thomas Mann, ¿no? Un gran autor también que ya se ha hablado. Y durante todo ese periodo, Stefan Zweig también, justos en la época, comenzó, ¿no? La Primera Guerra Mundial, ¿no? Y donde esa época Stefan Zweig fue partícipe de esto, pero su labor principal fue más que todo en el ámbito de propagandas, ¿no? De propaganda para la milicia. A causa de esto, Stefan Zweig ve los conflictos bélicos que hay entre la guerra, y todo eso lo inspira, ¿no? A escribir un libro, ¿no? Un libro de Jeremías, que es un libro prácticamente es esto, ¿no? Donde denuncia, ¿no?
esa Primera Guerra, todos los conflictos que ha visto, denuncia en ese libro de Jeremías que fue publicado en 1917, ¿no? Y a raíz de eso, Thomas Mann también lo aclama, ¿no?, de esa obra. Y Stefan Zweig, desde ese momento, toman una postura pacifista, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, después de la Primera Guerra Mundial, Thomas Zweig como que se retira, ¿no?, de esto, o sea, da un paso acostado, ¿no?, sobre la guerra, ¿no?, donde se da un autoexilio, ¿no? Primero se exilia a Reino Unido, ¿no? Sí. Ya, se retira, y donde ahí ve también otro conflicto, ¿no? Porque ahí nota que todos los refugiados judíos se aíslan ahí, ¿no?, en Reino Unido. Bueno, a raíz de eso, Thomas Zweig no ve la realidad y no está empático, ¿no?, con cómo los refugiados sufren ese aislamiento a causa de la guerra. Entonces Zweig tiende a irse nuevamente, viajar a Brasil, ¿no?, donde en sus últimos días, prácticamente en la ciudad de Persépolis, o su casa, ¿no? Sí. Prácticamente ahí toma la decisión de suicidarse, ¿no?, junto a su esposa, no me acuerdo el nombre de su esposa. Bueno, su segunda esposa, ¿no? También decir que Thomas Hay tuvo dos esposas, ¿no? Primero Friedrich y su otra esposa, que fue Antoine, que fue su secretaria, ¿no? Y una curiosidad es que este matrimonio de su primera esposa justo termina cuando su esposa le descubre, ¿no?, una infidelidad con su secretaria, y posteriormente se casa con su secretaria, ¿no? Y a finales, prácticamente un escritor juguetón, entonces. Claro, es un poco decir así, ¿no? Bueno, en Brasil, como anteriormente dije, se suicida junto a su esposa, escribe una carta, ¿no? Una carta muy interesante, tal vez más rato va a tener más importancia escribiéndole, redactándole, ¿no? Bueno, esa fue la vida de Stefan Zweig. Estamos a 81 años de su muerte ya, ¿no? Casi. Sí, casi 81 años. Sí. Stefan también murió, ¿no? Se suicidó, ¿no? Murió a los 60 años, ¿no? Quería preguntarte sí. Una cosa curiosa. ¿Por qué se suicida Stefan Zweig? Uy, hay muchas interpretaciones, ¿no? Una de las interpretaciones que he leído es que Thomas Mann, su amigo, menciona sobre eso, ¿no? Y dice que él se suicidó porque él no quería verse como un traidor ante su patria. Sí. Entonces, una interpretación es esa, ¿no? Que se suicida por eso, ¿no? Sí. Por eso hay una frase que dice, ¿no? Los cobardes, dice, los cobardes mueren 1000 veces, ¿no? Y los valientes solo una vez. Sí. Entonces, bueno, es una interpretación de Thomas Mann, ¿no? Yo acababa de leer que era como que una cosa curiosa de Stefan Zweig, que decía, un titular que le ponían a él de por qué se había suicidado, y era: mejor morir antes de ver al nazismo triunfar, algo así. También. Sí. Bueno, en todo caso, ahora regresando ya a la obra de la que vamos a hablar hoy, de este autor Carlos Zweig, regresemos a Carta de una desconocida. Esta historia comienza con la recepción de una carta por parte de un famoso escritor, ¿no? En la misiva, una mujer relata su amor secreto y devoto por él, un amor que comenzó en su juventud y que la acompañó durante toda su vida. Así inicia Carta de una desconocida, y justamente tenemos a nuestra segunda invitada del día de hoy, una participante también del Club de Lectura Juliaca. Le doy el pase a ella, ¿no? Buenas tardes con todos, primeramente, y empezar a contarles sobre la novela, que es Carta de una desconocida. Y la verdad, la novela al inicio nos inunda con un primer párrafo lleno de curiosidad, que nuestro primer párrafo dice:
Solo quiero hablar contigo, decírtelo todo por primera vez. Tendrías que conocer toda mi vida para siempre, que siempre fue la tuya, aunque nunca la supiste. Pero solo tú conocerás mi secreto cuando esté muerta y ya no tengas que darme una respuesta. Cuando esté que ahora me sacude con escalofríos. Sea la verdad el final. En el caso de que siguiera viviendo, rompería esta carta y continuaría en silencio, igual que siempre. Si sostienes esta carta en tus manos, sabrás que una muerta te está explicando a ti tu vida. Una vida que fue siempre la tuya, desde la primera hasta la última hora. La novela da inicio contando que nuestra escritora se enamora de un escritor famoso, que a lo largo de su vida llega a ser el único propósito de su vida. Nuestro protagonista empieza a narrar una carta que se encuentra en primera persona. La escritora es una mujer que ha amado profundamente y sin esperanza al destino de su vida. Un hombre del que nunca recibió. Un hombre del que nunca recibió una respuesta de escritorio. Comienza su carta hablando de su hijo que murió el día anterior y le empieza a contar por qué la muerte de su hijo. Y le dijo que su hijo había fallecido debido a que tenía una fiebre y una gripe, la cual no tuvo curación. Le dijo que su hijo había sufrido 3 días y 3 noches, pero aún así la muerte lo rondaba. Empieza muy dolida en su carta y ella no podía más, que empezaba a escribir la carta, pues sentía que ella también se había enfermado de la enfermedad la cual terminó su hijo. Y es cuando ella decide empezar a escribir una carta dirigida al escritor, el cual jamás la reconoció. La escritora empieza a hablar primero, diciéndole que quiere hablar con él y decirle todo por primera vez, que quería que lo conozca, y la escritora nos empieza a decir que nunca sintió que estaba viva hasta cuando lo conoció. Ella cuenta la primera vez que conoció al escritor fue cuando conoció al mayordomo, que ella le decía señor Johan, y ella cuenta que tenía en ese instante 13 años. Y al ir escuchando lo que su mayordomo tenía por decir, ella fue enamorándose simplemente por las palabras. Y siempre tenía la curiosidad de saber quién era el hombre que estaba detrás de todos esos relatos. Entonces, cuando la primera vez que lo vio, ella lo idealizó primeramente en su mente como un hombre mayor, con anteojos y una barba muy grande. Y cuando lo vio por primera vez se dio cuenta que era todo lo contrario, y que en realidad el escritor manejaba una doble vida, en la cual en una era un joven extrovertido que le gustaba salir y disfrutar de compañía femenina, y en donde el otro era un hombre serio que le gustaba leer y mantener todo pulcro y en orden. Esto lo confundía mucho, pero cuando ella fue creciendo, fue entendiendo por qué es que el escritor actuaba de esa manera. Estuvo 2 años en esa casa. Ella cuenta que cada día más se iba enamorando y tomándole el gusto a tomar una rutina. Narra que desde sus 13 años ella vivió platónicamente enamorada del escritor, que aunque ella tuviera pretendientes, jamás le cruzaba en su mente serle infiel, como ella decía. Y pasaron así 2 años hasta que un día su madre le dice que se iba a volver a casar con un pariente muy lejano y que debido a ese matrimonio se iban a tener que vivir a Innsbruck, un lugar alejado de Viena. Y a nuestra escritora esto le llega como una noticia muy inesperada y se desmaya. Es en donde los padres de la escritora comienzan a hacer todo a sus espaldas, y así hasta llegar el último día en donde ella decidió despedirse al fin de su amor platónico. Es cuando nuestra escritora toma una noche obsesiva esperando al escritor, porque el escritor no se encontraba en casa.
ella quería despedirse a como dé lugar y quedó esperándolo hasta la madrugada cuando escuchó que él llegó. Llegó acompañado de una mujer. Ella cuenta que en ese momento se sintió muy desilusionada y se decepcionó. Pero al final logró despedirse, aunque no directamente. A la mañana siguiente se retiró y se fue para Innsbruck, donde ella cuenta que esos 2 años fueron los más angustiantes y los más depresivos de su vida, pues no sentía que estaba viva, ya que esperaba que solamente cumpliera los 18 y esperaba regresar a Viena para volver a ver al escritor. Así pasó el tiempo y ella logra regresar a Viena por un trabajo en una industria textil. Y ella cuenta que su rutina era de su trabajo regresar a ver a la casa del escritor. Y esa era su rutina hasta que un día logra encontrarse con el escritor, el cual no la reconoció y ella se sintió muy decepcionada. Pasaron otros 2 días y volvieron a encontrarse. Es en donde el escritor por primera vez se fija en la escritora y la invita a cenar. Ambos comparten una cena y al finalizar la cena el escritor le invita a su casa. Ella dice que aunque el escritor no le hubiese invitado a su casa, ella de igual manera hubiera aceptado o de igual manera hubiera esperado que lo hiciera porque ella sabía muy bien sus intenciones. Y aunque él la tomara como una mujer muy fácil, ella no le importaba con tal de pasar unos momentos con él. De esas citas tuvieron 3 más. Y en la última el escritor le dijo que se tenía que ir de viaje otra vez a la montaña, pero que cuando él regresara le iba a escribir. Ella le dejó un número de correo donde le dijo que una vez que él regresara a Viena le escribiera. Y así pasó. Nuestra escritora fue esperando su mensaje, sus cartas y nunca llegó. Y durante ese tiempo nuestra escritora se da cuenta que está embarazada y se da cuenta que lleva el hijo de su amor platónico. Entonces ella decide tener el hijo y no decirle nada al escritor debido a que tenía mucho miedo de que él lo odie y sintiera que ella lo estaba atando. Cuando dio a luz en una situación muy miserable, pues ella cuenta toda su experiencia de parto y dice que debido a que no tenía mucho dinero, ella tuvo que asistir a un hospital público materno, en donde cuenta que durante todo el proceso de parto, los estudiantes y practicantes la iban tocando con la excusa de que le estaban haciendo observaciones, pero ella sabía muy bien sus intenciones. Ella cuenta que aunque todo ese proceso haya sido muy escalofriante y bizarro para ella lo volvería a hacer una y otra vez solamente para volver a tener al hijo de su amor platónico. Es así como llega a tener al hijo del escritor, y ella cuenta que para mantenerlo con muchos lujos, como siempre estuvo el niño, ella le cuenta en la carta y le pide perdón diciéndole que para mantener a su hijo ha tenido que venderse. Ha tenido que estar con una diversidad de amantes para poder tener estabilidad y poder criar a su hijo. Es donde la escritora le dice que no la odie, que todo lo que hizo fue por su hijo y que al final acabó siendo en vano, ya que la muerte igual se lo llevó. Ella culpaba mucho a Dios porque Dios no le había permitido estar con su hijo y tampoco con su amor platónico. Entonces ella tenía un resentimiento muy grande hacia Dios. Decía que ya no creía en él, que simplemente su mundo era el escritor. Al pasar así, le cuenta una de las situaciones en donde él y ella logran encontrarse de nuevo, después de que ella dio a luz a su hijo. Ella cuenta que el día anterior había sido el cumpleaños del escritor, en donde ella siempre le había enviado rosas blancas. Y ella cuenta que en la noche
al encontrarse con el escritor, ella sintió que él la había reconocido por primera vez, pero en realidad había sido que nuestro escritor la quería comprar por una noche. La escritora, al recibir la confesión del escritor, no le importó que él la tomara como una mujer de una noche y que la comprara. Ella siguió pensando que no le importaba la situación, igual seguía queriendo estar con su amor platónico. Y pasó esa noche y ella dice que se sintió muy decepcionada el día siguiente debido a que el escritor le había puesto unos billetes en la bolsa. Y ella se retiró de la casa muy humillada y fuera de la casa se encontró al mayordomo, al señor Johan, como ella le decía. Y logra encontrárselo y este señor, ya anciano, la pudo reconocer. Y entre lágrimas ella le entrega el billete que le había puesto en el bolso el escritor. Y es así como se despide. Pasando así los años y llegamos al presente donde le está escribiendo la carta. Ella le empieza a decir que no le echa la culpa de nada, pues todo lo que ha vivido lo volvería a vivir solamente para poder estar de nuevo con él. Solo para poder estar una sola noche más con él, lo volvería a hacer. Y nos cuenta que ya no tiene ganas de seguir en este mundo, pues la persona que tanto quiere no la reconoce y el hijo que tanto amó y que crió con esmero ya no estaba en ese mundo. Y se despide de él diciéndole que lo quiere mucho y que de nuevo le vuelve a repetir que aunque ella muriera, desearía que en su otra vida volviera a enamorarse de él. Y así es como termina la novela. Wow, es imposible, ¿no? No sentirse conmovido por la intensidad y la sinceridad de las palabras de la desconocida hacia el escritor a través de esta carta, ¿no? En esta carta hemos descubierto su amor incondicional, que la llevó a hacer bastantes sacrificios y también a sufrimientos silenciosos. A su vez nos invita a reflexionar sobre esta fragilidad, pero de eso vamos a hablar después del corte. Y bueno, volvemos, ¿no? Gracias. Sol de los Andes, desde el sur del Perú. Estamos de vuelta en su programa Momento Literario. Vamos a empezar ya a hablar sobre el libro, sobre la novela, con la siguiente frase, ¿no? Así, ¿no? Hemos escuchado el resumen, ¿no? Lo que nos dijo nuestra compañera Nayeli. Entonces, a base de todo esto nos intriga, a mí me intriga personalmente una pregunta, ¿no? Una pregunta que me gustaría comenzar esta pequeña conversación sobre decir, ¿el amor llega a ser una patología o hay un punto en el amor llega a ser irracional? Porque la novela nos habla de eso, ¿no? Nos habla de una obsesión, nos habla de un fanatismo, nos habla de un amor platónico, nos habla de una confesión, un amor que se ha llevado a ocultas como un secreto. Entonces, esa pregunta es, ¿no? En esta novela, ¿qué tipo de amor vemos? Exacto. O habla amor, ¿no? Obra amor, sí. Sí, bueno. La obra te habla mucho de esto, ¿no? De ese tipo de amor que quizás llega a ser muchas veces incomprensible y ya bastante irracional. Bueno, no sé si yo tengo una respuesta para eso. El amor es bastante complicado. Y ya de esto, ¿no? Porque hay un extracto en la frase que dice, que lo comentaba bastante con esto, que decía esto: no hay nada en el mundo que sea equiparable al secreto amor de una niña que permanece en la penumbra y tiene pocas esperanzas. Es humilde y servil, tan receloso y apasionado como nunca puede serlo el amor inadvertidamente exigente y lleno de deseo de la mujer adulta. Y como que un poco se refleja, y hay muchos pasajes en la novela de que habla sobre eso, ¿no? Bastante complicado.
Nayeli, ¿qué opinas sobre, o qué responderías a esta pregunta relacionándolo con la novela? Yo creo que primeramente nuestra escritora, como era una niña, apenas una adolescente de 13 años, y en ese momento las niñas, las mujeres se encuentran en un momento de encontrar su personalidad, o el momento de encontrar a alguien que la quiera y que la vea, ¿no?, como una señorita, una mujer. Creo que nuestra escritora, nuestra protagonista, se sintió atraída a él primeramente por lo que le decían, pues ella idealizaba todo lo que le decían. Ella a un inicio cuenta que no tenía una imagen bien idealizada de un padre. Entonces puede ser que el amor que ella sentía era como buscar afecto paternal, o poder tener una aprobación masculina. Sí, claro, efectivamente, ¿no? Es también, creo que en la novela lo menciona, ¿no? Cuando va por primera vez, nuevamente regresa, ¿no? Y ve su ventana en la casa donde vivía el escritor, dice, ¿no? En mi niñez o adolescencia tenía ese amor de niña, ese amor idealizada, ¿no? Pero cuando vio nuevamente la casa ya más adulta, ya cuando tenía 19 aproximadamente, ya dice, ¿no?, ya no siento un amor como de idealización, de aceptación, no siento un amor de mujer, dice, ¿no? Entonces creo que más o menos ese dice un párrafo, ¿no? Sí, conforme va avanzando la obra, pasa del amor de una niña, un amor idealizado, a un amor ya de una mujer adulta, en donde ya quiere pasar a esas cosas, ¿no? Sí, al inicio de la obra, vemos como esta niña, bueno, ya lo comentó Nayel, ve llegar al escritor de una forma bastante única, se podría decir, ¿no? Narra cada detalle, cada cosa cómo la vivía ella, cómo vivía ella ese momento. Y en ese preciso instante es cuando poco a poco él se imaginaba cómo era él, cómo era el escritor. Terminó siendo incluso mejor, y luego que cuando lo conoció más al escritor, ya se dio cuenta de cómo era el escritor también, ¿no? Era bastante juguetón, quizás asemejándose un poco a lo que también era Stefan Zweig, ¿no?, se podría decir. Y poco a poco vemos cómo esta historia avanza y avanza, y vemos cómo es que la chica se pierde aún más en este amor que no es correspondido. Y incluso vemos bastante sufrimiento hacia ella misma, ¿no? Bueno, ya pasando hacia la parte de... Hay un momento en que Nayeli ya lo narró, es que ella ya se va, ¿no? Y creo que después, al regresar y a empezar a trabajar para una tienda, creo que era de costura. Sí, ¿no? Una industria textil. Industria textil. Ella siempre buscaba encontrarse y caminaba y pasaba siempre por la casa del escritor, y siempre pasaba por ahí para poder encontrarse con él, para que pudiese iniciar algo, para que pase algo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, Freddy? Uno de esos días, ¿no? Cuando se encuentra, creo, en la vereda, el escritor, ¿no?, lo llega a rozar a la chica. Entonces, mediante ese roce es como que ahí comienza su primer contacto, creo, ¿no?, del escritor con la chica, donde le habla y le invita, ¿no? Le invita a salir. Así, directamente. Entonces, ese es el primer contacto, creo. Y es también que la chica ha buscado ese contacto, ¿no? Porque tú, como dice, todas las veces siempre iba, ¿no? Después de su trabajo salía y siempre estaba ahí, sí, buscando esperar eso. Y lo curioso es que lo encontró la vez que no lo esperaba, creo. Y incluso en ese momento, en ese preciso momento, ella lo que siempre había buscado era que ella la reconozcan, creo, porque en muchos pasajes de la obra se dice cuando era niña, y cuando en el primer encuentro dice, por favor, reconóceme, soy esa niña que conociste, bueno, cuando yo tenía 13 años, cuando empezamos a conocernos. Y vivían en el mismo edificio. Exacto. Y decía incluso que, y hay una cosa que es bastante medio extraña, es en la que de niña ya besa la perilla de su puerta del escritor, ¿no? Sí.
incluso se decía, ¿no?, que narra, ¿no?, en la carta que de niña era muy o sea, prácticamente entre comillas lo acosaba porque sabía quién entraba, con qué chica entraba, prácticamente todo del chico. Y también tengamos en cuenta que ella tenía 13 años cuando empezó y el chico tenía aproximadamente 24 años. Sí. 25 25, años. 25 años. Mira. Entonces, como dijo Nayeli, ¿no?, hay claramente un afecto de que él lo veía como algo más paternal, ¿no?, lo que ella carecía, ¿no? Sí, podríamos decirlo Porque así. llegó tanto su obsesión que sabía, ¿no? O sea, con cuántas mujeres ha salido, con quién llegaba tal día, o sea, prácticamente lo vigilaba, ¿no? Incluso narra en una carta que su mejor, o sea, su momento más preferido, creo que así lo dice, era mirar por la medilla, ¿no?, de su casa, esas medillas que es mira de las puertas, Sí, y lo miraba, ¿no? Y para ella para ella era hermoso eso, ¿no? Pero de una vista del lector creo que fue muy obsesivo y hasta el punto de llegar a ser un acoso para mi punto de vista, ¿no? No, prácticamente sí, sí era una cosa Claro, porque estaba muy, muy obsesionada con el autor. Y bueno, cuando por Sí. fin ya se encuentran y bueno, y ya Y se entrega su miramiento. es que también la que escribe la carta, esta obsesión no llega también por culpa del chico, ¿no? Porque al final el chico no hace ningún contacto cero, ¿no? Solo ella se idealiza, ¿no? Crea una imagen ficticia. Porque, exacto, solo lo idealiza. Solo idealiza porque al inicio narra, ¿no?, cuando primera vez llega el chico, porque antes en el edificio vivían otras personas, ¿no? Unas personas, probablemente un edificio no era un edificio de categoría, ¿no?, de bajos recursos, pero cuando llega el chico a mudarse porque otra familia se fue, ahí comienza un poco recién a interesarse, ¿no?, porque ve cosas que nunca ha visto, ¿no?, como dice el mayordomo, ¿no? Tener un mayordomo era casi algo novedoso, porque un estatus muy alto, nadie tenía un mayordomo en ese edificio. Y otro estatus alto era los libros, ¿no? Por eso, como mencionó Nayeli, ya te utilizaba como una persona mayor, ¿no? Con bigotes, con barba blanca, ¿no? Al final era solo un joven. Pero aún así, toda esa postura, ella misma lo ha creado, ¿no? Sí. Porque al final creo que el chico nunca se da cuenta y en verdad nunca tuvo casi contacto, ¿no? Sí, tiene razón en esto. Algo pasajero, ¿no? Ajá, exacto, tienes esa razón. En el momento en el que sí idealizan bastante, porque creo que incluso empieza a leer libros y empieza a ser el mejor alumno de su salón, porque piensa Sí. que a él le va a gustar. Porque como él es un escritor, bueno, a él le va a gustar que ella también lea. Ajá. No, Idealiza todas esas claro, cosas. su idealización, claro, y como dice, ¿no?, en la historia narra que su idealización tanto se ve lo que en los libros que ha visto que él leía, ella también lo leía, ¿no? Ajá. Para así un poco, entre comillas, ¿no?, tener algo en relación, en común. O sea, ella buscaba eso, ¿no? Pero al final nunca lo dio, solo se lo guardó, ¿no? Sí, hasta ese momento su amor fue bueno, ¿no? Pues le ayudó a ser mejor alumna, Claro. podría decir, es algo bueno. Pero después ya se volvió bastante obsesivo y es lo que, ya cuando es adulta vemos eso, ¿no? Un poquito. En su primer encuentro, que es cuando ya se encuentran, pasa eso y es ahí donde conciben a su hijo, ¿no? Sí. Y estamos en esa parte de la obra. Sí. Sí, pues, a ver, agregarle algo más a lo que dijo Denison. No, Sí, sí. no, perdón, Freddy, que lo dijo es que al inicio ya lo idealizaba como una persona mayor, con gafas y con una barba muy grande. Ella lo podía ver, ahí podemos darnos cuenta que lo podía ver como una imagen paterna, pues no lo veía como alguien de su edad o algo así. Y que después, al darse cuenta que era alguien joven y, como ella lo dice en su carta, con una doble vida, ella ya no lo vio así como una persona mayor o como una persona a la cual se le debería dar mucho respeto, como un padre. Y lo empieza a ver como algo más, al darse cuenta que no era como lo idealizaba. Y creo yo que lo que ella llegaba a sentir primeramente no era amor, sino era afecto, como la de una hija a un padre o como la de un nieto a un abuelo. Y ella empieza a sentir o empieza a sentir ese afecto un poco más, ya que llega a ser algo más de pareja, es cuando ella su amiga le empieza a molestar con esas insinuaciones,
y creo que también en una parte influyó esas insinuaciones de su amiga para que ella pudiera darse cuenta y pudiera ver al escritor no como como un señor o como alguien al cual se le debería de ver como un padre, ¿no? Sino que se le debería ver como algo más, como una pareja o un acompañante amoroso. Sí, es ese primer amor, que bueno, esa idealización que tiene nuestra protagonista, o en este caso la que escribe la carta, y es igual que dice Nayeli, ¿no? Después ya se vuelve un amor más de pareja, de ese tipo. Y hablábamos mucho sobre este sufrimiento, una vez pasada sobre esa idealización, sobre ese amor que puede ser bonito cuando eres niña, y luego ya pasa a ser algo más de pareja, y en el cual ya empieza a sufrir, ¿no? Y es lo que decía Freddy en su pregunta, en cómo es ese tipo de amor, obsesivo, ese amor que te puede hacer bastante daño. Y esto lo vemos en el primer encuentro, esas 3 noches que pasaron la protagonista con el escritor con R, y vemos eso, ¿no? Vemos bastante que vemos que después de ese encuentro tuvo un hijo con él. Pero de 3 encuentros, creo que tuvo 3 encuentros. 3 encuentros, y desde esos 3 encuentros ya ¿Cuál es? esa es niña, ¿no? Y ella es donde cuenta en la carta, le dice, ¿no? Le cuenta sobre cómo ha sido su vida en esa etapa desde donde tuvo un hijo, ¿no? Y es que en ese momento pasó a ella ya no de solo quererlo a él, obsesivamente solamente a él, sino es pasar todo ese amor a su niño, a su hijo. Y es ahí donde vemos quizás la parte como que más bonita de la historia, pero también una parte bastante dura, porque la protagonista cuenta cómo es que ella era tanto el amor que le tenía que ni siquiera le quería que R tuviera a su hijo con él. O sea, ni siquiera le avisó, ni siquiera hizo que se enterara, ni nada de eso. Es que como dice ella, ¿no? Tenía miedo, ¿no? Ni miedo que lo vea no como algo correspondido, sino le viera como una chica fácil y que solo lo está amarrando, ¿no? Porque recordemos que el escritor era de una familia muy acomodada. Exacto. Entonces, y ella no, pues era de una familia muy humilde. Sí. Y también hay algo curioso sobre esto, ¿no? Yo creo que un amor no se debe dar al 100% y solo esperar que se corresponda, ¿no? Creo que hizo mal en eso, ¿no? Porque ella solo esperaba y nunca decía indicios, ¿no? Porque cometió un error, más que todo, en su primera salida, ¿no? En la primera salida, sí. Creo que claramente nos cuenta que el escritor no es una persona, digamos, que tenga tanta cercanía, ¿no? Yo creo que era un tipo mujeriego o que acostumbraba mucho a pedir servicios de mujeres, ¿no? Sí. Porque en su primera cita intenta, ¿no? El escritor, si mal no recuerdo, preguntarle su nombre, ¿no? Pero ella solo le da, no le da su nombre, ¿no? Sí. No le da su nombre. Es como que ya... Y posteriormente en las salidas ya nunca más lo pregunta, ¿no? Y creo que ni siquiera lo reconoce después. Exacto. Es que ella nunca tampoco toma la iniciativa de decirle, ay, yo soy esa, ¿no? Claro, no toma la iniciativa. Mira, te conoces de 13 años, no sé, decirle algo más. Ella claro. siempre era como que esperaba que él lo dé todo. Sí. Como ella también lo daba todo, pero a su manera, ¿no? Ah, claro. Porque eso, ¿no? Nunca intentó, ¿no? Una conversación. Una conversación casual, ¿no? Y otra curiosidad es de las rosas blancas. Creo que en el libro se enfatiza mucho, y se enfatiza una frase mucho, yo creo que en la carta siempre menciona, ¿no? Mi hijo ha muerto, ¿no? Creo que se repite muchas veces, y le cuenta, comienza hasta allá. Y en la parte final ya dice, ¿no? Mi hijo ha muerto, y ya le confiesa que es de él, ¿no? Sí, eso no. Entonces, a mí me da mucha curiosidad eso, y también me da mucha curiosidad de que nunca dice su nombre, y otra curiosidad me da es que las rosas, que siempre le regalan su cumpleaños, las rosas blancas, ¿no? Y tienen un significado muy importante con la parte final. Bueno, pues primeramente sobre las rosas, ella le tiene mucho aprecio porque en esas 3 noches en las que estuvo con él, al finalizar al día siguiente, él siempre le regalaba 4 rosas blancas de ese jarrón azul que ella siempre recordaba y decía que era un amuleto para ella. Y también que esas rosas blancas ella lo devolvía en cada cumpleaños del escritor. Y sería eso, que sí. sobre las rosas blancas. Sí.
Era como ya un ritual que hacía ella, ¿no? Sí, Yo creo- un símbolo de su ajá, amor de esa un noche. símbolo. Y al hijo también, porque Sí. era como un ritual tanto para el hijo como para ella. Sí, Ambos sabían porque que... le hacía que su hijo festejara ese día. Ese día siempre a su hijo lo llevaba al teatro, a Ajá. caminar, y ella quería que su hijo se acostumbrara a que ese día siempre fuera un día festivo, celebrarlo, Exacto. para que él pudiera recordar. Sí. Sí. ¿Ustedes tienen un ritual así parecido? Así cortito, coméntenlo. No sé. No, todavía No. Todavía no. Todavía. Pero ese ritual, como le dicen, fue muy significativo, ¿ah? Porque también esas rosas no tenían nombre. Entonces, solo estaba ahí, ¿no? Solo lo recibía el escritor, no sabía de quién era. Y esto es algo que Y- al escritor le va a impactar. Y al escritor también le importa, y al final yo también creo que no lo importaría mucho, porque el escritor ya tenía también, ya era un escritor, ya había publicado libros, y yo creo que si ponemos fuera del contexto, ya interpretaría que fue un fan o algo así. Es lo que yo entiendo, ¿no? Pero Pero aún así lo mantenía porque creo que la única persona recibía, no sé de qué persona, pero recibía rosas, sí, no, yo también rosas creo blancas. ajá, yo creo que es que era siempre. Es que yo creo que ni el fan tan acérrimos haría eso, ¿no? Sería ya un... No sé, Una no sé. vez. Exacto. no Todos sé. los cumpleaños. O 2 veces, pero nunca siempre en el cumpleaños Ajá, en el porque, día. como saben, o sea, los gustos cambian, ¿no? Ah, Pero en esta ocasión era siempre, siempre, siempre. Es Y- hasta que no lee la carta que ya no Claro. vuelve a pasar. Y es ahí donde impacta más todavía al escritor. Y bueno, antes de llegar al final, vamos a comentar ya el siguiente pasaje, que era sobre lo que es el segundo encuentro de ellos, después de que ya el hijo es donde ya no le reconoce y ya la ve como ¿no? Como alguien de una noche, se podría decir, ah, en donde incluso no le reconoce ni siquiera nada de eso, porque ella seguía esperando que la reconocieran, seguía esperando eso, pero al final nunca pasó, aunque quizás al final sí. Bueno, Pues, sí. Justo el último encuentro fue en el bar, ¿no? Un bar. En un bar donde, como mencioné en el resumen, donde más que llamar la atención del escritor, lo llama la atención como para ofrecer básicamente un servicio, ¿no? Porque le dice, ¿no? Estás Sí. disponible para una hora, creo que le dice, ¿no? y todo es sí. con señas, ¿no? O sea, le da la miradita y Sí, todo eso. y entonces yo creo que si ella hubiera sentido un amor, digamos, más puro, no hubiera permitido esa obsesión o esa carnalidad, ¿no? Dejarse vencer solo por una noche, ¿no? Sí, Porque ahí es donde creo que a la que escribe la carta, donde más la afecta. Porque ese transcurso donde pasa una noche con el escritor y el escritor y la chica ve, ¿no? Una rosa y no le da una rosa, ¿no? Y solo le da tristemente un cheque, ¿no? Por su exacto. servicio. Donde ella se siente un poco humillada, ¿no? Porque Sí, es lo que ella yo solo creo. se ha dispuesto porque realmente le quería y no solo como un servicio, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese fue un punto muy fuerte, ¿no? Para la que escribió la carta, ¿no? Y ella siempre se aguantó, ¿no? Sí. Incluso ahí dice, no importó. Bueno. Incluso ahí también le insinúa un poquito y ya un poco se abre y insinúa, ¿no? Y habla sobre las rosas, ¿no? Ajá, y Pues, cuenta, pues le dice, ¿no? ¿quién te No me envió? vas a dar esta vez una rosa, porque anteriormente ya le había dado, ¿no? Rosas blancas. Y no me acuerdo si lo da o lo da. Sí, sí le da. Sí le da. Y ella en su mente no decía que quería que lo reconociera. En ese Ajá. momento Por ella eso creo que lo tomó veía. ese momento de coraje y quería decirle quién era, pero tampoco se atrevió. Sí. No, Recibió las rosas y se fue. tristemente. Ajá. Y ya pasando al final, y ya que estamos hablando de las rosas, ¿qué creen ustedes, bueno, ya para finalizar el programa y la obra también, qué creen que a ustedes significó esas rosas para el autor y cómo es que, por qué creen que reacciona así el autor R al final, ¿no? Bota la carta y se da cuenta de quién enviaba las rosas y por qué ellas habían terminado de enviar, ¿no? Ujú. Claro, al finalizar, nuestro escritor se da cuenta que era su cumpleaños ese día que estaba leyendo la carta y que ese mismo día no le habían llegado las rosas. Y él se dio cuenta, como en la carta decía que cuando él estuviese leyendo esa carta, sabría que una muerta le estaría contando su vida. Entonces es donde él se da cuenta que la mujer ya había fallecido y por eso es que no tenía las rosas. Y lo que simboliza, ¿no?, las rosas es
el amor que le tenía ella a él y lo que significaba pues era una forma de confesión para lo que ella sentía hacia el escritor. Sí. Es que las rosas creo que mantenían, ¿no?, esa esperanza, ese amor de ella hacia él, ¿no? Sí, capaz no había un ritual, tal vez ese amor no se hubiera mantenido por tanto tiempo. Creo que duró más de 10 años, más sí, incluso. Entonces, fue muy interesante, ¿no? Porque el escritor en sí, cuando leía esta carta al inicio, pensaba que era de una persona que se ha equivocado, ¿no? Eso lo leyó porque era una carta extensa. Y al final como que él se pregunta, ¿no? O sea, yo entiendo eso, ¿no? Que no sabe si es real eso lo que está hablando o no es real, ¿no? Pero con las rosas como que ya le llega un punto de shock, ¿no? De que lo que estabas hablando es verdad, ¿no? Exacto, es como que supongo que primeramente el autor pensó, no, ¿qué me está escribiendo esto? Claro, quien sea, ¿no? Porque no se da cuenta de esto es por algo, y bota la carta, se da cuenta y ella reflexiona sobre toda su vida. Y en la carta lo reflexiona, pero no llega a comprender bien porque tiene ahí recuerdos vagos, ¿no? Vagos recuerdos. Pero al menos ya hay un recuerdo, ¿no? Y lo que la que escribe la carta, yo creo que buscaba eso, ¿no? Buscaba tal vez ese enlace que intentó dar por muchos medios, ese enlace de conexión entre esos dos, y no lo logró mediante las rosas, mediante las visitas de su casa, mediante muchas cosas, ¿no? Y creo que llega a este contacto por fin, verdaderamente, y que ambos se conocen y reconocen, es en la carta, ¿no? Sí. En la carta. Sí, una obra maravillosa que nos ha hecho hablar sobre muchos temas. Y estoy seguro que los que hayan leído esta obra y los que nos estén escuchando quieren compartir también sus pensamientos y sus comentarios. Y bueno, esto lo pueden hacer en las redes sociales, en la publicación del programa de hoy, Momento Literario, sobre la carta desconocida de Stephen Zweig. Y ya para finalizar, no olviden que el próximo sábado también tenemos programa y vamos a explorar otra obra también interesante. Y el día de hoy, ya para acabar, tenemos como club de lectura la tertulia literaria de cada mes, ¿no? Gracias por acompañarnos hoy. Nos despedimos, pero recuerden, la magia de la literatura siempre está presente en nuestras vidas. Hasta el próximo sábado. Sol de los Andes.